Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los que nos acompañan en esta jornada del día de hoy. Les damos la bienvenida desde la Universidad La Gran Colombia a todos los participantes en este evento, agradeciendo de primera mano al señor rector, doctor Marco Tulio Calderón, a la vicerrectoría académica, el doctor Mario Camilo Torres, y desde la Facultad de Arquitectura al arquitecto Francisco Beltrán Rapalino. Bienvenidos nuevamente a este evento, al Seminario Internacional de Reflexiones sobre el Diseño y la Gestión del Territorio. Este evento permitirá reflexionar sobre los diversos temas de actualidad en contextos arquitectónicos urbanos y urbanos regionales. Para el día de hoy, este evento pertenece a la temática número 2, Gestión del Territorio, y el tema que desarrollarán los ponentes son procesos de gestión de asentamiento informal. Hoy nos acompañan ponentes de Panamá y Colombia, quienes a partir de sus investigaciones y propuestas en temas relacionados con los asentamientos informales, nos darán un abrebocas sobre ese tema que es de gran importancia en estos momentos a nivel mundial. Hoy nos acompañan el profesor Andrés Cuestas Beleños, docente investigador de la Universidad La Gran Colombia, magíster en planeación urbana, la profesora Ilsedir Rosemary Vega, investigadora y docente adscrita al Centro Regional Universitario de la región de Azuero Crúa, y el profesor Tomás Ezequiel Correa, representante del Centro de Estudios de Hábitat en Asentamientos Humanos de Panamá, docente investigador y director del Centro Regional Universitario para la región de Azuero Crúa. En esta ocasión, el evento se dirigirá a exponer 4 casos, 2 casos de Panamá y 2 casos en Colombia, donde los expositores tendrán a su haber los procesos de gestión y cómo se dieron estos asentamientos informales, así como las causas que permitieron que estos asentamientos estuvieran dentro del territorio. Le damos la bienvenida a nuestros ponentes, a todos nuestros invitados, y iniciamos sin mayor tema con el profesor Andrés Cuestas Belén. Profesor Andrés, es todo suyo el escenario. Edgar, muchísimas gracias para todos los asistentes que nos acompañan en este momento. Y como decía ahorita nuestro interventor, Edgar, es apenas un abreboca sobre lo que queremos conversar con ustedes y naturalmente dejar algunas inquietudes. El tema, como ya se había comentado, básicamente está dividido en 3 partes, ¿sí? Las 3 exposiciones que vamos a realizar corresponden a 3 investigadores quienes estamos trabajando en el tema fortalecimiento resiliente de asentamientos informales para la construcción social del hábitat y su articulación territorial. Este es un estudio de casos, Colombia y Panamá. Entonces, las 2 instituciones, los 2 países, nos hemos unido para desarrollar un trabajo conjunto, el cual se está llevando a cabo tanto en Colombia como en Panamá, especialmente unos barrios seleccionados. Como decíamos, va a tener 3 partes la exposición. La primera parte se aborda especialmente los énfasis en los barrios Nueva Betania y Anacona, asentamientos informales, y antes de ello, pues, haremos una exposición muy general sobre cómo se llega a abordar esos 2 temas. De igual manera, pues, Ilsedir Rosemary Vega, de la Universidad de la Cruz, allá de Panamá, en el Centro Regional Universitario de Azuero, ella también expondrá los barrios Huertas Arriba y Pozo del Obispo. Y rematamos nuestras exposiciones con algunas reflexiones genéricas sobre la informalidad en América Latina, presentado por el investigador Tomás Ezequiel Correa. Para empezar, ¿sí? Hacemos un pequeño acercamiento sobre ese concepto de gestión territorial. El concepto de gestión territorial para nosotros, ¿sí? Tiene un matiz y lo asumimos como un proceso mediante el cual las comunidades de los asentamientos informales, oigan bien, que se apropian de su territorio, se vinculan con otras comunidades u organizaciones públicas o privadas tomando decisiones. Oigan bien, tomando decisiones y participando en todo ese proceso desde que se inicia hasta que se termina, ¿sí? Y aquí hago énfasis en ese aspecto
de tomar decisiones, porque muchas veces se habla de participación en una de las etapas del proceso. ¿Con qué fin es todo esto? Para lograr materializar la calidad y nivel de vida de ellos mismos. Entonces, con esta breve presentación teórica, conceptual, empezamos nosotros a mostrar, ¿sí?, algunas localizaciones sobre los temas tratados. Vamos a hablar de Mocoa, ¿sí?, localizado en Colombia. Aquí vemos de Colombia, el departamento de Putumayo, y en el departamento de Putumayo, en la parte norte, se encuentra Mocoa, ¿sí? Y entonces, Mocoa es el planito que está aquí a mano derecha, y aparecen tres grandes vertientes importantes hídricas, que es el río Mocoa, el río Sangoyaco y el río Mulato. Esos tres ríos, ¿sí?, se constituyen en elementos ordenadores importantísimos dentro de la ciudad de Mocoa. Sin embargo, además de ser elementos ordenadores, son elementos de cuidado, porque ya hay varias historias sobre el río Sangoyaco y sobre Mulatos, ¿sí? Estos fueron los que causaron los desastres que hubo en 2017 e inclusive antes del 2017. Más adelante seguiré conversando al respecto. Y quiero señalar solamente un dato, y es una población de 48.422 habitantes en el municipio. Bien, nuestro estudio está centrado, si ustedes se dan cuenta, aquí en el centro aparece en la ciudad de Mocoa, pero hay unas islas que están en azul, y esas islas que están en azul son son asentamientos informales, ya que hay una particularidad, y ese es el hecho de que se desmembre, el hecho de que haya una desarticulación territorial, ¿sí?, en el asentamiento informal, ni siquiera está, digamos, periurbano, que esté en contacto con la parte urbana, sino que está aislado, ¿sí? Entonces vemos aquí en la parte superior derecha un grupo de asentamientos informales. Entre eso está Nueva Esperanza, está Yanacona, que es uno de los sitios de estudio nuestro, y en la parte de abajo encontramos otro asentamiento informal que tiene que ver con Nueva Betania y tiene que ver también con Paraíso. Y en la parte izquierda, ¿sí?, digamos así, aparece lo que llamamos Villarrosa. Estos son asentamientos que nos llaman la atención a nosotros por la forma de configurarse como tal, ¿sí?, de asentamientos informales. Ya ahorita hacemos referencia a esos aspectos, ¿sí? Empezamos por hacer énfasis en uno de los problemas fundamentales que tiene la ciudad de Mocoa, y es el problema ambiental. Se agudiza con esa noche del 31 de marzo, ¿sí?, cuando se llegó las fuertes lluvias que hubo, y se constituyó en ese momento una avenida torrencial, ¿sí?, que muy familiarmente a veces se le dice avalancha, pero es avenida torrencial, y que naturalmente produjo alrededor de 335 personas muertas y desaparecidas unas 53, o sea que fue una catástrofe bastante significativa. Esa catástrofe lo que hizo fue la gente que sobrevivió a esta catástrofe, lo que tuvo que desplazarse a algunos barrios de estos que ya existían, marginados, desplazados de asentamientos informales, y agudizó el problema de la informalidad en el sector. Esta es una situación que se presenta o que se presentó en ese momento histórico, y que se tuvo la oportunidad de grabar la categoría, se pudo grabar las condiciones y características de este desastre, que atentó, no solamente atentó contra lo existente, sino lo peor aún, atentó con barrios informales que arrasó en la medida que iban trascendiendo o circulando esta corriente hídrica. El gobierno nacional no se hizo esperar, ¿sí?, y dijo de que alrededor de 5 años, para el año 2022, había resuelto el 100% del problema que ocasionó la gran avenida torrencial que se presenta
en el río Sangoyaco y Mulatos. ¿Sí? Estos son datos tomados de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Estos son unos datos que la Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo de Desastres nos proporciona. Datos como cuáles. Hay una inversión prevista de 171.374 millones de pesos para responder a una labor, a una demanda de gestión, ¿sí? Entonces, de esa cantidad de dinero, hoy en día, ¿sí? La inversión dice que hay un avance físico programado de 5.42%, pero que ejecutado hay 12.32%. Estas cifras me están diciendo que estamos súper avanzados en comparación con el avance programado, pero más adelante vamos a darnos cuenta de que aquí al 22 estamos muy atrasados para el compromiso que se comprometió. Miren ustedes el porcentaje ejecutado que hay ahora mismo ahí de 7% aproximadamente, 7% en el 2021, faltando un año, faltaría el 93% que difícilmente creo que se cumple y la gente está preocupada por esa situación que se está viviendo. También vemos, ¿sí? Estos son fotografías de ese momento histórico que arrasó una gran parte de la población informal en el municipio de Mocoa. Frente a esa situación, se están haciendo las intervenciones ya existentes, sí, se está interviniendo. Esta intervención que se está haciendo en la zona del río Sangoyaco, en la Mulatos y en Mocoa, pero de todas estas 23 líneas de intervención, ¿sí? Estamos viendo de que el avance es bastante lento todavía. También nos damos cuenta, por ejemplo, estas obras de construcción del megacolegio de Ciudad Mocoa, son obras que se aprovechó la situación para hacer inversión para el municipio en forma general. Por ejemplo, también la plaza de mercado que todavía está en papeles, ¿sí? En planos, pero todavía no se ha iniciado. Aquí hay unos datos que nos proporciona la unidad de riesgo, ¿sí? Miren ustedes, por ejemplo, aquí donde dice 67.10%, es el atraso referido que tiene la obra, obras relacionadas con vías, ¿sí? Pavimentación en concreto hidráulico en los barrios Jardín, Babilonia, etcétera, etcétera. Todos estos barrios tienen la necesidad de que se les reconstruyan sus vías. Sin embargo, hay un 67.10% de atraso, ¿sí? Dice uno, ¿por qué? ¿Qué está pasando con esta situación? Y eso no es nada. La situación que se está presentando, por ejemplo, en otras vías y en el análisis que hace la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, ellos miren los datos sobre el estado actual. En la parte A dice, contratista solicita a empresa de servicios públicos información de las redes existentes en el sector a intervenir. Entonces, ¿cómo es posible que se adjudique un contrato de una vía sin tener en cuenta todavía en qué condiciones estarían las redes de servicios públicos que están circulando por la vía en la parte inferior, en la parte subterránea? Entonces, todo esto es lo que hace de que el proceso de gestión no se cumpla de manera efectiva. Y ahí podemos ir señalando que el proceso de gestión es un proceso, no es solamente la asignación de un proyecto. Es ese proyecto más otros proyectos, es una sistematización, es una articulación de proyectos que garanticen de manera integral los buenos resultados que se podrían obtener con la buena gestión que se haga de dicho proyecto. Bueno, digamos que esto es en forma general la primera parte relacionada con lo ambiental. La segunda parte, el segundo problema que queremos hacer énfasis tiene que ver con el problema del desplazamiento. El problema del desplazamiento ha sido lo que ha agudizado estos asentamientos informales. Y sin embargo, a través de instituciones nacionales e internacionales, a estos desplazados por la violencia
en el barrio Nueva Esperanza, se hace una titulación de tierras, ¿sí? Para que la gente se empiece una nueva vida. Pero ¿qué pasa en ese momento de la titulación de las tierras? La gente está preocupada por la titulación, que le den las escrituras, ¿sí? Pero no tanto para aprovechar sus tierras y empezar un proceso de producción. E inclusive ACNUR y otras instituciones interesadas en apoyar, ¿sí?, a estos desplazados, se dieron cuenta de que el problema iba más allá. Se dieron cuenta y ahí estábamos participando nosotros como universidad, nos acercamos al sitio y pudimos verificar, se pudo verificar que a la comunidad de desplazados estos no les interesaba la titulación de las tierras para conformar agrupación de productos, para integrarlo a la cadena productiva. No, querían que le dieran la titulación, ¿para qué? Para vender las tierras e irse para otro sitio. Entonces, hay una mala intencionalidad. Por un lado, algunas instituciones trabajan en beneficio de estas comunidades y por otro lado, a veces las comunidades hacer el quite a las buenas intenciones de algunas instituciones. Vuelve y juega. El problema no debe quedarse en la solución particular. Esto debe generarse, solucionarse con la participación de la comunidad para orientar los procesos productivos, para orientar aquellas necesidades que están reclamando estas comunidades y no terminar de manera asistencialista dándole y proponiéndole algún tipo de resultados que muchas veces ellos lo están negando. Vemos nosotros ahora de que Mocoa ha ido incrementando la población de desplazados, ¿sí? Y en ese proceso se ubican más de 21 barrios situados en el casco urbano de Mocoa y más de 10 asentamientos informales en la zona periférica. En la zona periférica y es aislado al sitio del casco urbano. Todo esto ha generado un estudio de estos asentamientos y se ha logrado caracterizarlos. Algunos de ellos requieren reubicación. Otros requieren un plan de retorno y reubicación. Estos estudios que se vienen haciendo por distintas instituciones locales, ONGs, inclusive particulares, a veces quedan en el papel porque los resultados no se logran obtener debido a que hace falta unos procesos que realmente concluyan todas esas buenas intenciones. Nos encontramos nosotros con algunas situaciones presentadas ya por la Corte Constitucional donde hablaba de la población desplazada. Decía que era una violación de los derechos prolongada y masiva que no es atribuible a una institución específica, sino que es un problema estructural. El reconocimiento de que el desplazamiento de algunas comunidades para constituir asentamientos informales, ojo, la misma Corte ha dicho que es un problema estructural. Y eso no solamente porque ellos lo reconozcan, sino los estudiosos, los investigadores saben muy bien que es un problema estructural, es un problema integral, es un problema de fondo que no se resuelve con soluciones particulares. Se resuelve de una manera integral también. Entonces, obliga a los distintos alcaldías, gobernaciones, etcétera, a que tomen una posición al respecto. Hemos seleccionado estos municipios, ¿sí? Perdón, estos asentamientos. Paraíso, miren ustedes, Paraíso, el entorno de Paraíso, una cantidad de masas arbóreas que realmente significa que es un paraíso para vivir ahí, ¿sí? Es muy agradable. Es un asentamiento informal con problemas de todo tipo que miramos más adelante. Villarrosa también está en las mismas condiciones y Nueva Betania y Yanacona.
Nueva Betania tiene, ahorita miramos con mayor detenimiento esto, y Nueva Betania es un asentamiento ubicado estratégicamente, digo estratégicamente porque está en una zona de futura proyección ecoturística. Yanacona, debido a sus condiciones y su cosmovisión, también están localizados en un sector que se le asignó a ellos y que debido a que fueron desplazados por los problemas que ha habido con grupos al margen de la ley. Así aparecen otros asentamientos como Porvenir, 15 de Mayo, Nueva Esperanza, etcétera, etcétera. Se constituyen elementos también o espacios o territorios para ser estudiados. Nos ubicamos entonces también en Nueva Betania. Nueva Betania, como se pueden dar cuenta, es un territorio, es un asentamiento que los lotes allí, imagínense, de 15 por 30 metros, quedarían aproximadamente 450 metros cuadrados. En estos espacios, hay espacios inclusive que fueron, esto tiene toda una historia de Nueva Betania, ¿sí? Porque ellos se habían apropiado de unos terrenos cerquita en la parte urbana y allá fueron sacados para reubicarlos aquí. Cuando los reubican acá, al comienzo estaban distribuyéndose de tal manera que había una distribución del territorio bastante estudiada. Sin embargo, hoy en día ya hay apropiación de zonas de alto riesgo y entonces todo esto hace de que se agudicen malos problemas en el lugar. Hay problemas de desempleo, hay todo tipo de problemas de este asentamiento el cual está requiriendo soluciones inmediatas. Como se pueden dar cuenta, este es el asentamiento de Nueva Betania. Ahí miramos la parte de la cuadrícula, miramos todo el damero. Fíjense, esta vía que está aquí es la que comunica el aeropuerto de Villagarzón, ¿sí? Con Mocoa. Entre Mocoa y el aeropuerto de Villagarzón está el asentamiento, como se pueden dar cuenta ustedes. El asentamiento es en un sitio totalmente aislado del casco urbano de Mocoa. Entonces, este asentamiento, aunque es un asentamiento informal, empieza uno a darse cuenta también de que es un asentamiento que empieza a localizarse estratégicamente, porque ya hay estudios de uno revisando el MOT, el modelo de ordenamiento territorial, y revisando el plan, el esquema, el plan básico de ordenamiento territorial de Mocoa, ya tienen destinado en esta zona generar procesos de desarrollo a través de ecoturismo. Aquí aparece una serie de recomendaciones sugeridas frente a los problemas que se presentan en estos asentamientos, que se necesita protección ambiental, la reubicación de población de manera parcial, producción colectiva, etcétera, etcétera. Todas estas recomendaciones que aparecen aquí, vuelvo y repito, hacen parte de un proceso aislado. Un proceso aislado que muchas veces uno se da cuenta que se soluciona una cosa, pero no se soluciona otra. Y además, se soluciona algo sin la participación de las comunidades o se soluciona algo con la participación poca de las comunidades. Entonces, estas recomendaciones al respecto, pues, se tuvieron en cuenta. Sin embargo, pues, el asentamiento está en un proceso todavía de ordenamiento y desarrollo muy lento, pero que hay la necesidad que de algunas organizaciones no gubernamentales empiecen a hacer propuestas en el lugar. Ya se están haciendo con la colaboración inclusive de la misma Universidad de la Gran Colombia, ¿sí? Encontramos algunos proyectos. ¿Qué pasa con la comunidad Yanacona? La comunidad Yanacona es una comunidad indígena, ¿sí? Y el auto 004-2009 de la Corte Suprema, ¿sí? Y de la Corte Constitucional, perdón, dice que los pueblos indígenas de Colombia están en peligro de ser exterminados, ¿sí? Y más aún con la situación de conflicto armado, ¿sí? Y esto ha generado un desplazamiento forzado individual y colectivo. La Corte hace el llamado al gobierno departamental y local
que por favor, ojo con estas comunidades que requieren la atención del gobierno local. Sin embargo, ante esa situación, inclusive, que cada vez empeora, vuelve la Corte Constitucional y dice que hay la necesidad de diseñar programas de garantía en derechos humanos para 102 pueblos indígenas y la construcción e implementación de 34 planes de salvaguarda. Este es el plan de la comunidad Yanacona, ¿sí? Que muy bien está escrito, muy bien está elaborado, inclusive con la participación de la comunidad Yanacona y el gobierno local. Sin embargo, como dice uno, del dicho al hecho hay mucho trecho. Y esto implica de que hay la necesidad de prestar mayor atención y hay la necesidad de hacer valer todo esto que se construyó conjuntamente, que esa es una de las condiciones positivas que se logra sacar cuando se está trabajando en este tipo de proyecto. Los instrumentos de gestión, ¿sí?, son necesarios, pero son más importantes en la medida que haya suficiente participación desde el comienzo hasta el final. Bueno, esta situación sigue viendo una situación de qué está pasando. Miren ustedes, por ejemplo, esta propuesta aquí a mano derecha de la superior, unas aulas de clase, ¿sí?, con una arquitectura diferente a los que ellos manejan, pero como es contratado y el arquitecto que diseña y que hace la propuesta posiblemente está pensando en otra cosa y él quiere diseñarlo a su manera, desconociendo muchas cosas, desconociendo muchas formas de pensar la cultura misma de estas comunidades. Aquí abajo vemos un modelo de sus viviendas y hace ver de que la diferencia es muy grande, sin embargo, pues se sigue trabajando al respecto. Hay un llamado importante. Aquí en el punto 2 dice, la vida cotidiana indígena es vista como un entretenimiento para turistas, ¿sí? Lo ven desde ese punto de vista, de la dinámica económica, no para beneficio de los indígenas, sino para beneficio de los que se aprovechan de los indígenas. Lo mío está pasando, por ejemplo, con la avenida marginal de la selva o la carretera marginal de la selva. Hay una intencionalidad, ¿sí?, y es la de unir países amazónicos, pero en el fondo, esa unión de países amazónicos hay que verificar qué tan impactante podría ser a estas comunidades indígenas. Bueno, veamos aquí, por favor, algunas conclusiones, ¿sí?, relacionadas con lo que hemos comentado. Y en esas conclusiones podemos darnos cuenta del debilitamiento organizativo de estos asentamientos informales. Se sienten cada vez más débiles, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay esfuerzos por parte de ellos, hay un esfuerzo de autoorganizarse, hay un esfuerzo de autoorganizarse y producir y generar, ¿sí?, cambios al interior de ellos, de las comunidades. Y entonces esos esfuerzos van debilitando porque no corresponden con las intencionalidades muchas veces de la parte local. No se reconocen las cosmovisiones, existe un aislamiento territorial, ese aislamiento territorial en todo sentido, ¿sí? ¿Cómo es posible que las comunidades indígenas y los asentamientos informales, ¿sí?, desconozcan algunos avances locales, nacionales, internacionales en este pleno siglo XXI, donde ya las tecnologías nos van a permitir articular, conocer, participar, ¿sí?, transformar a través de distintos medios de comunicación. Existe una jurisdicción de la informalidad. Sí, aparece una cantidad de leyes, decretos, acuerdos, etcétera, etcétera, de cómo intervenir la parte informal. Pero una cosa es todas esas leyes, decretos y acuerdos, y otra cosa es la dinámica de transformación interna de cada uno de estos asentamientos, ¿sí? No podemos continuar transformando asentamientos informales con base en lineamientos formales, ¿sí?
las manifestaciones emergentes llevan una serie de valores los cuales hay que utilizar, los cuales hay que aprovechar. Las prácticas, como decíamos ahorita, aisladas, coyunturales y remediales, tampoco son muy bienvenidas porque son apenas pañitos de agua tibia en comparación con los grandes problemas que hay que resolver en estas comunidades marginadas. La propuesta para el mejoramiento de la gestión lo podemos sintetizar formando grupos de veeduría integrada, no solamente con las comunidades, sino también un grupo interdisciplinario, un grupo con las entidades no gubernamentales y gubernamentales. Mirar nuevas formas de organización emergente. Miren ustedes, por ejemplo, acá en Nueva Betania, en Nueva Esperanza, perdón, esta señora recibió la titulación de sus tierras, pero ¿de qué sirvió? Se titula, vino el hijo, le vendió las tierras y quedó en las mismas. O sea, si no hay un proceso de gestión, ¿sí?, continuo, ¿sí?, que impacte a una nueva visión de desarrollo, a estas comunidades, el ejercicio aislado no es fructífero. Todo esto son proyectos y son las discusiones con las organizaciones ACNUR, con otras organizaciones nacionales, internacionales, para ver de qué manera se podrían intervenir en estas comunidades. Esto es una fotografía de un tipo de propuesta, inclusive que se hizo en otros asentamientos informales para que la gente viviera de estas lagunas donde se podían cultivar peces, y eso tampoco dio mucho resultado porque mucha gente de estas requería también de otros servicios complementarios y no fue proporcionado. Ahí vuelve otra vez y marca el proceso de gestión aislado, ¿sí?, que no permite de que realmente haya un proceso adecuado de desarrollo de estas comunidades. Y por último, decimos que un proceso de gestión debe ser resiliente territorial. ¿Qué es eso? Que genere procesos de participación comunitaria autoorganizativa, incluyente. ¿Para qué? Para poder trascender las normas específicas. Sí, porque es que las normas específicas la quieren aplicar para todos los asentamientos informales cuando las condiciones del lugar pueden variar y pueden acondicionarse a las manifestaciones emergentes. Trascender sus intereses en una búsqueda de su propio desarrollo. Las comunidades deben buscar su propio desarrollo y las otras instituciones o organizaciones pueden apoyar. Identificar a priori las amenazas que perciben y convertirlas en oportunidades de desarrollo. Esto es resiliente, esto es una resiliencia que llaman también generativa, ¿sí?, donde se impacta no solamente en la parte física, no solamente hay que prever la parte física, sino también hay que prever la parte social, la parte humana, para que sea resiliente ante las situaciones que se presentan. Bueno, con esto pues termino yo la primera parte y le doy la palabra a mi compañera arquitecta Ilsedit Rosemary Vega para que haga su presentación sobre estos asentamientos de la Huerta Arriba y Pozo del Obispo. Muchísimas gracias para todos ustedes. Gracias, arquitecto Andrés, por esa presentación que acaba de darnos. Un recorrido muy rápido sobre todos los procesos de ordenamiento territorial que no solamente vemos que involucra los temas de diseño y ordenar el territorio, sino hay una cantidad de instrumentos, tanto públicos y privados y de gestión urbana, que inciden directamente dentro de esta organización. Y es muy importante poder ver y entender que llegar a involucrar estos asentamientos informales en unos procesos formales no es simplemente de desarrollar el territorio, sino poder involucrarlo de manera interdisciplinaria e interinstitucional para que puedan lograr estos procesos. Muy interesante esa postura, arquitecto Andrés. Profesora Ilsedit Rosemary Vega, bienvenida. El auditorio es todo suyo.
Buenas tardes a todos los presentes. De antemano agradezco a la Universidad La Gran Colombia por permitirme participar en este espacio del seminario taller internacional Reflexiones sobre el diseño y la gestión del territorio. Pido disculpas por algunas interrupciones que se puedan presentar por motivos de que estoy padeciendo quebrantos de salud. Como ya hizo mención el arquitecto Cuesta, nosotros hemos enmarcado esta presentación en los procesos de gestión en 4 casos de estudio de asentamientos informales localizados en Colombia y en Panamá. Sin ánimos de hacer una extensa presentación sobre los casos de estudios en la República de Panamá, quiero iniciar esta exposición con algunos datos generales sobre la organización territorial en Panamá y la estructura administrativa del territorio, temas que considero son necesarios abordar para la mejor comprensión de los procesos de gestión en los asentamientos informales. La República de Panamá está ubicada en América Central. El territorio del Estado panameño se divide políticamente en unidades provinciales y comarcales, ejerciendo estas la mayor división política en que se divide el territorio nacional. Estas unidades territoriales se dividen en distritos en una escala intermedia y estos distritos están conformados por los corregimientos. En cuanto a la estructura del régimen municipal, en el caso de Panamá, los distritos están bajo la jurisdicción del municipio, administrados por los gobiernos locales, quienes son los encargados de planificar los territorios. Estos gobiernos locales están representados por el alcalde como jefe de la administración municipal y el consejo municipal, que está conformado por todos los representantes de corregimiento, quienes también ejercen la función de concejal. Ambas figuras, tanto el alcalde como los representantes de corregimiento, son elegidos por votación popular por un periodo de 5 años. Es importante, pues, señalar que el gobierno local es la municipalidad, el cual es una corporación autónoma de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio, a la cual le corresponde la administración de un distrito y cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural. Adicional a lo antes citado, podemos indicar que los gobiernos locales también son los encargados de desarrollar los planes de desarrollo local, entre estos el plan de ordenamiento territorial, el plan estratégico de obras públicas y servicios, y el plan operativo anual. Todos estos planes articulados con las políticas públicas y con el plan estratégico de gobierno. Según el artículo 233 de la Constitución Política de la República de Panamá, al municipio le corresponde prestar los servicios públicos y construir las obras públicas que determine la ley, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación ciudadana, así como el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asigne la Constitución y la ley. De igual manera, señala en el artículo 242 que es función del Consejo Municipal expedir, modificar, reformar y derogar acuerdos y resoluciones municipales en lo referente a presupuesto de rentas y gastos municipales, estructura de la administración, fiscalización, contratos sobre concesiones, impuestos, servicios públicos municipales, ratificación del tesorero municipal. En cuanto a lo que corresponde a las funciones del alcalde, estos tendrán pues atribuciones tales como presentar proyectos de presupuesto, ordenar los gastos de la administración local, nombrar y remover a los funcionarios públicos municipales, promover el progreso de la comunidad municipal y velar por el cumplimiento de los deberes de sus funcionarios públicos. En cuanto a los corregimientos, el artículo 250 nos señala
que en cada corregimiento habrá una junta comunal que promoverá el desarrollo de la colectividad y velará por la solución de sus problemas. Lo que nos indica el artículo 243 es que los alcaldes no son quienes aprueban los presupuestos, los planes y programas, resoluciones y acuerdos, sino que ellos lo desarrollan con su equipo de trabajo y lo presentan al Consejo Municipal para su debida revisión y aprobación. Considerando pues los puntos abordados, podemos decir que los gobiernos locales juegan un papel importante en el desarrollo de las unidades territoriales distritales, ya que a través de ellos se desarrollan los diferentes planes, programas, proyectos, los cuales son articulados con otras instituciones en la búsqueda de soluciones a las necesidades o problemáticas latentes en los territorios, incluyendo en este caso los asentamientos informales. A lo largo de la historia en nuestro país, el déficit cuantitativo y físico de las viviendas, los sistemas de infraestructuras, equipamiento y servicios en los asentamientos informales se han atendido a través de programas y proyectos desarrollados por instituciones como lo es el Instituto de Fomento Económico, IFE, el cual fue creado mediante la ley número 3 de 20 de enero de 1953 y a través del cual se pretendía fomentar la construcción de viviendas para las familias más necesitadas. En 1958, este instituto fue reemplazado por el Instituto de Vivienda y Urbanismo, IVU, a través del cual se impulsó también la construcción pues, de vivienda. Ya para el año de 1973 se elimina el IVU y se crea el Ministerio de Vivienda con la finalidad de establecer y garantizar de manera pues, efectiva y razonable la ejecución de una política general de vivienda en vías de un desarrollo urbano y rural ordenado. A partir del año de 2009, el Ministerio de Vivienda pasó a ser Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, que es como se llama hoy en día. Podemos también señalar que además de estos institutos y ministerios, otras instituciones también han atendido los problemas de infraestructura, equipamientos y servicios en los diferentes asentamientos informales a través de programas y proyectos. Entre estas instituciones podemos citar el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Salud, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, el Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible, algunos programas desarrollados a través de partidas presupuestarias del Ministerio de Planificación y Política Económica, o llamado Ministerio de Economía y Finanzas. Estos programas corresponden al programa de obras comunitarias, el programa de inversión local, programa de desarrollo comunitario para infraestructura pública, programa nacional para el desarrollo local y los fondos de descentralización. El programa de inversión local, en este se desarrollaban proyectos de infraestructuras sociales, equipo de apoyo a los servicios municipales y estaban más que nada pues, enfocados a desarrollar proyectos de inversión y también de ayudas sociales. El programa de desarrollo comunitario para infraestructura pública, PRODEC, mediante este programa se le asignaba a cada junta comunal una partida de $80,000 anuales para el desarrollo de obras de infraestructura, centros de enseñanzas y otros proyectos que fueron pues atendidos por este programa y que no fueran atendidos por otras instituciones, o sea que no se podía desarrollar dos proyectos similares con instituciones diferentes. También nosotros pues podemos señalar que con el programa de desarrollo comunitario se desarrollaban diversos proyectos que permitían atender esas necesidades latentes en los diferentes asentamientos informales, siempre y cuando pues se cumpliera con cada uno de los requisitos que se establecían en los manuales de procedimiento para la ejecución de estos programas. Ya a partir de enero de 2016 se inicia con lo que corresponde al proceso de descentralización.
A través de la descentralización se le asigna y se le transfiere recursos a los municipios, a las juntas comunales y a la alcaldía a través de los proyectos que corresponde al Fondo de Impuesto de Inmueble, que corresponde a $500,000 anuales a los municipios, de los cuales el 10% era utilizado para funcionamiento en municipios urbanos y para los municipios semiurbanos y rurales un 25%. El resto de este fondo se utiliza para el desarrollo de proyectos de inversión. Otros de los recursos que reciben los gobiernos locales a través de la descentralización es los fondos del programa de inversión de obras públicas y servicios municipales, a través de la cual se transfieren $110,000 anuales a cada alcaldía y a cada junta comunal, en el cual se destina el 70% para proyectos de inversión y el resto para proyectos de funcionamientos. Entrando ya pues en materia de los dos asentamientos informales en estudios en nuestro país, podemos señalar que los mismos se ubican a una escala territorial en la provincia de Los Santos y en la escala local en el distrito de Los Santos, corregimiento de la Villa de Los Santos. Ambos asentamientos se localizan en la zona central de la República de Panamá, a 312 kilómetros de recorrido en auto desde la ciudad de Panamá. Estos asentamientos informales corresponden a Huertas Arriba y Pozo del Obispo, los cuales se localizan uno del otro a 3 kilómetros de recorrido en auto. En cuanto al asentamiento informal de Huertas Arriba, ilustración de la izquierda, podemos señalar que este asentamiento se formó alrededor del año de 1950, cuando familias propietarias de dichos terrenos migraban del centro de la ciudad, de la Villa de Los Santos, hacia esa zona para ellos realizar actividades de la agricultura, ya que este asentamiento se encuentra localizado a 500 metros del río La Villa. Con el pasar pues de los años, dichas familias decidieron ya emplazarse de manera permanente en esta zona. Al inicio fueron alrededor de 6 viviendas que se emplazaron en dicho lugar y ya con el pasar del tiempo se han construido en este asentamiento alrededor de 42 viviendas según el censo del 2010. En un área aproximada de 10 hectáreas y se mantiene una población aproximada de 220 habitantes. En cuanto al asentamiento informal del Pozo del Obispo, aquí sí se generó una situación diferente a lo que se presenta en el asentamiento informal de Huertas Arriba. Estos terrenos sí fueron emplazados de manera pues ilegal. Más que nada las personas que hicieron pues uso de estos terrenos migraban del campo a la ciudad en búsqueda de empleo y a la vez también mejorar pues la calidad de vida. El establecerse de manera pues ilegal en estos asentamientos, en el caso de Pozo del Obispo, ha ocasionado una serie de situaciones que se están atendiendo por las diferentes entidades debido a que algunos de los programas, se puede decir que la mayoría de los programas y proyectos que se desarrollan en los distritos, si se desarrollan con fondos del Estado, deben de desarrollarse en terrenos que sean, uno, propietarios de los beneficiarios, o dos, que en el caso de los espacios públicos ya hayan sido traspasados a el Estado. Esto quiere decir que no se puede invertir fondos del Estado en terrenos pues que sean privados. Entonces, en este asentamiento vamos a estar pues viendo de que algunas situaciones no han podido ser atendidas producto de que esos espacios públicos aún no han sido traspasados a las entidades competentes. Hoy en día, en este asentamiento informal se han emplazado alrededor de 80 viviendas en un área aproximada de 2 hectáreas y mantienen pues una población de 400 habitantes.
Como antes señalé, en el asentamiento informal de Pozo del Obispo, algunos terrenos aún no se han legalizado, situación que se está atendiendo a través del programa de mesura y legalización del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, el cual pues se realiza con asesoramiento técnico y social del personal del Ministerio de Vivienda, el cual tiene objetivos como legalizar la tenencia de la tierra de los asentamientos espontáneos, mejorar el desarrollo urbano de las barriadas de emergencia y fortalecer a las familias en la definición de la condición de su hábitat. En cuanto a lo que corresponde al tema de vivienda, podemos indicar que las situaciones que se han presentado en ambos asentamientos con respecto al tema de vivienda se han estado pues atendiendo a través de diferentes programas, como lo es el Fondo de Asistencia Habitacional. También tenemos lo que corresponde al programa de vivienda con subsidio y ahorro, Provisa, el programa de apoyo rápido para viviendas de interés social, Parvis, el programa de Techo de Esperanza. Esto es un programa que se ha estado desarrollando ya a partir del año de 2014, bajo el periodo del expresidente Juan Carlos Varela, y este programa más que nada corresponde a la construcción de unidades de vivienda, como se pueden observar en las imágenes que se encuentran pues a la derecha. También se está desarrollando otro apoyo que corresponde al Fondo Solidario. Este programa de Fondo Solidario principalmente corresponde al apoyo de $10,000 a las diferentes familias que adquieran una vivienda en un proyecto residencial, y ya si en este caso la vivienda tiene un valor de $50,000 o $60,000, se les brinda pues el apoyo de $10,000 y ellos entonces trabajan lo que corresponde a las hipotecas de los $50,000. Otros de los programas a través de los cuales se ha estado pues atendiendo el tema de vivienda es a través del programa de obras comunitarias, POC, y el Programa Nacional de Desarrollo Local, PRONADEL. Cabe señalar que ya estos programas no se están ejecutando debido a que lo que fue la fusión de estos programas y luego pasó a ser lo que era PRONADEL, y ya hoy en día se está manejando todo esto es a través de los fondos de descentralización. En cuanto a lo que corresponde a la infraestructura vial, podemos señalar que el asentamiento informal de Huertas Arribas cuenta con un 75% de calles con tratamiento de doble sello asfáltico, las cuales pues no se encuentran en óptimas condiciones, no cuentan con aceras peatonales, y en cuanto al sistema de alcantarillado pluvial, no presenta óptimas condiciones. En el asentamiento, el sistema de infraestructura vial se ha atendido a través del Ministerio de Obras Públicas, de programas como POC, PRODEC, PRONADEL. En cuanto al asentamiento informal de Pozo del Obispo, la infraestructura vial se ha estado pues atendiendo también a través de estos programas del MOP, de POC, PRODEC, PRONADEL, descentralización, pero como se pueden percatar, estos trabajos se han desarrollado de manera pues muy superficial, producto de que, como ya lo había señalado, no se puede intervenir con fondos del Estado en estos asentamientos, que aún esos espacios no han sido pues traspasados a las diferentes instituciones correspondientes, que les corresponde, valga la redundancia, darle seguimiento a estas problemáticas y necesidades que se encuentran pues latentes en estos asentamientos. Otro de los puntos que también hemos nosotros analizado durante esta investigación
es el proceso de gestión referente al agua potable. En cuanto al asentamiento informal de Huertas Arriba, ellos se abastecen de agua potable a través de un acueducto rural, ya que en esta zona, a pesar de que se encuentra a pocos metros de la potabilizadora Rufina Alfaro, que es la encargada de suministrar el vital líquido a un porcentaje alto de la población de la provincia de Los Santos, ellos no se mantienen conectados a ese sistema. Ellos se abastecen a través, pues, como ya hice mención, de acueducto rural, y este acueducto rural es administrado por una junta administradora de agua. De igual manera, se ha atendido todos estos temas a través de LIDAN, de CONADES, de POC, de PROINLOS, de los diferentes programas que ya hemos hecho mención anteriormente. En cuanto al asentamiento informal de Pozo del Obispo, cierto porcentaje de la población sí está conectado al sistema de agua potable abastecido por la potabilizadora Rufina Alfaro. Otro sector no está conectado, como tal, ellos también el suministro lo obtienen a través de un acueducto rural, el cual es administrado por una junta de agua, y en algunos casos, bueno, no puede ser atendida algunas de las situaciones, producto de que sabemos que hay algunos terrenos que no están, pues, legalmente traspasado a lo que corresponde a las instituciones correspondientes. En cuanto al tema, disculpen que no sé qué pasa, que no, ok, ya, no cargaba la diapositiva. En cuanto a lo que corresponde a sanidad, se ha estado, pues, atendiendo las situaciones a través de programas como POC, PROINLO, PRONADEL, IDAN y CONADES. En el caso de Huertas Arriba, se ha atendido el tema a través de un proyecto de CONADES correspondiente a la construcción de unidades sanitarias, en el cual se busca, pues, eliminar las letrinas. De cierta manera, este programa ha ayudado con la situación de la mitigación de letrinas en este asentamiento informal. Sin embargo, se han estado, pues, presentando algunas situaciones negativas, ya que en algunas ocasiones se presentan interrupciones del abastecimiento de agua. Como tal, el sistema entonces no funciona. Adicional a eso, también se ha presentado algunos problemas con respecto al sistema del tratamiento de las aguas, producto de que en estas zonas el nivel freático es bastante alto. Adicional que los lotes no cuentan con una superficie extensa, como tal, se interrumpe lo que corresponde al recorrido de percolación. Según información obtenida por parte del representante de corregimiento, se nos informó que próximamente se estará desarrollando un proyecto que corresponde a una planta para el tratamiento de las aguas servidas. En cuanto al asentamiento informal de Pozo del Obispo, también ellos han sido atendidos a través del programa de CONADES sobre cero letrinas, con la construcción de unidades sanitarias, el cual, pues, buscaba, la finalidad era de poder dar una solución a esas situaciones que se encontraban. En este asentamiento, algunas viviendas han logrado conectarse al alcantarillado sanitario de la Villa de Los Santos. Con respecto a lo que corresponde al sistema de energía, en ambos asentamientos se cuenta con el suministro de energía eléctrica en todas las viviendas. Es un tema que sí ha sido atendido en ambos asentamientos. Con respecto al equipamiento urbano, en ambos asentamientos solamente se cuenta con 2 templos evangélicos, con algunos kioscos o abarroterías. Estos asentamientos se encuentran a unos escasos 3 kilómetros del centro de la ciudad. Como tal, en esos puntos tiene acceso a lo que corresponde a centros de enseñanza primaria, secundaria, universitaria,
también tienen acceso a lo que corresponde a los diferentes hospitales y demás. Ya para ir finalizando con esta intervención, podemos señalar algunas propuestas de mejoramientos y entre las cuales podemos citar que se deben establecer relaciones coordinadas entre los distintos actores, llámese gobierno local, instituciones públicas, ciudadanos, academia y empresa privada. Esto, más que nada, nos va a permitir, pues, repensar lo local y establecer procesos y estrategias a través de los cuales se logra construir en consenso una visión común de desarrollo en el territorio. Otras de esas propuestas que tenemos es el desarrollar el plan de ordenamiento territorial, ya que en el distrito de Los Santos no cuenta con un plan de ordenamiento territorial y según información obtenida, el último plan estratégico de obras públicas y servicios se desarrolló en el año de 2018, lo que nos indica que es necesario actualizar estos programas porque ya muchas cosas pues han cambiado. Tenemos también lo que corresponde a establecer políticas públicas que sean incluyentes y consecuentes con su responsabilidad social y no solo políticas de gobierno. Un ejemplo de esto lo hemos visto en lo presentado anteriormente, en donde algunos programas que se han desarrollado pues a lo largo de la historia son eliminados una vez que cambian las autoridades de gobierno, a pesar de que dichos programas tenían un buen enfoque y se estaba pues logrando los objetivos de dar solución a las diferentes problemáticas que encontrábamos en estos territorios. Fomentar los procesos de participación ciudadana. Esto es súper importante ya que considero que la participación ciudadana es el motor de los procesos de cambio en el cual tanto las mujeres como los hombres hacen uso de sus derechos y obligaciones sociales, fiscalizando los diferentes programas y proyectos que se desarrollan en las comunidades, permitiendo también identificar y resolver pues algunos problemas. Todo esto permitirá aumentar la confianza de la población en lo que corresponde a las presentaciones de las rendiciones de cuenta de las autoridades competentes. Desarrollar programas de capacitación, fortalecimiento y acompañamiento a las juntas de desarrollo local. En cada una de las juntas comunales que conforman pues el corregimiento, se elige obligatoriamente una junta de desarrollo local, la cual está conformada por 11 miembros de la comunidad y cuya junta tiene como atribuciones organizar a la comunidad, participar en los diferentes consejos provinciales, municipales, también como en las consultas ciudadanas. Considero que la academia juega un papel fundamental en lo que corresponde a este punto de desarrollar esos programas de capacitación de manera tal que podamos nosotros fortalecer y acompañar a estas juntas de desarrollo local. Y ya por último, impulsar el desarrollo de los asentamientos informales desde el enfoque de sostenibilidad, considerando el plantear pues estrategias que permitan mejorar la calidad de vida de los habitantes, pero sin causar impactos negativos al medio natural. Es decir, un desarrollo que sea socialmente justo, que permita combatir la desigualdad que tanto lastima a nuestra gente, que no solamente considero que es injusta, sino que es ineficiente e sostenible, pero que sea un desarrollo ecológicamente equilibrado. Espero que haya logrado a través de esta breve intervención darles a conocer un poco cómo se desarrollan los diferentes procesos de gestión en los diferentes asentamientos informales en nuestro país, Panamá. Agradezco a todos por la atención. Creo que ahora continúa el arquitecto Tomás con lo que corresponde ya a aquellas reflexiones sobre lo que hemos estado pues abordando. Profesora Rosemary, muchas gracias por la intervención. Creo que quedarían como tres cosas claras. Uno, la ilegalidad en el ordenamiento territorial genera innumerables problemas tanto para el Estado como para las comunidades. Dos, que si mancomunadamente la comunidad del Estado logra estrategias que permitan impactar ese territorio de buena manera para poderlo legalizar, pues obviamente se va a generar un desarrollo tanto territorial como económico y social de esos sectores. Y tres, pues que el Estado pueda tener un control dentro del territorio para que
la ilegalidad sea el menor problema y tratar de que todos estos temas de los asentamientos puedan formalizarse en beneficio tanto del tema estatal del gobierno, porque los impactos en los presupuestos son muy altos para poder recuperar estos territorios tan degradados y poderlos volver legal. Entonces creo que el lograr que el gobierno intervenga estos territorios legales, pues va a ser fundamental desde ese contexto. Muchas gracias, profesora Rosemary, por su participación. Le damos la bienvenida al profesor Tomás a hacer su presentación, y el auditorio pues es todo suyo, profe. Muy buenas noches a todos los participantes de esta tarde de noche. Básicamente vamos a compartir con ustedes estamos realizando una relatoría. Ese es nuestro papel esta noche, después de la intervención del colega Andrés de la Universidad de la Gran Colombia y después de la participación de la colega de Panamá, del Centro Regional Universitario de Azuero, de la Escuela de Arquitectura de dicho centro. Mi papel en este momento no es el de docente universitario, sino como miembro de una entidad no gubernamental que tiene 25 años de existencia. Está compuesta, está organizada, está estructurada y funciona a través de investigadores asociados. No es una entidad académica, pero sí investigativa, panameña, pero con participación de colegas de Nicaragua, de República Dominicana y por supuesto del hermano país de Colombia. Por ello, aprovechando esta ventana, invitamos a todos los interesados que deseen participar con nosotros, que con mucho gusto podemos brindarles cuáles son los requisitos de participación. El más importante de ello es sencillamente que les interese o les preocupe lo que ocurre en nuestros respectivos países, en cualquiera de las disciplinas que tengan a bien considerar o estimar dicha participación. Esta noche hemos logrado conversar sobre una iniciativa, el Seminario Internacional sobre Reflexiones sobre el Diseño y la Gestión del Territorio, organizado por la Universidad de la Gran Colombia. Y en particular, nos corresponde a este grupo de personas conversarles un tanto sobre esa gestión del territorio. Pero antes quiero manifestarle que esto es producto de un esfuerzo conjunto entre dos importantes universidades de la Gran Colombia y el Centro Regional Universitario de Azuero. Hemos entendido la importancia de las relaciones académicas. Entendemos la importancia de la internacionalización como un proceso inevitable para poder compartir conocimiento, para poder indagar, para poder debatir, para poder conversar, para poder reflexionar sobre temas que no son comunes, porque en realidad los temas que podemos encontrar en la República Hermana de Colombia son bastante similares a lo que podemos encontrar en Panamá o cualquier país de América Latina, incluyendo el Caribe. Hemos entendido y comprendemos la importancia
de la movilidad académica. Y eso es fundamental. La pandemia nos ha impedido de cierta manera, o bastante, para corregir esa movilidad académica. Pero la hemos reemplazado por este tipo de eventos a través de la virtualidad, a través de un ordenador o de una computadora, o a través de un celular. Porque fundamentalmente sabemos que para poder salir de las situaciones o las condiciones en que nos encontramos los latinoamericanos, es importante el desarrollo de un factor que todas nuestras entidades académicas e instituciones como la que yo pertenezco, es el tema de la investigación. Si no reflexionamos sobre nuestro problema, difícilmente podremos salir de ellos. Y ojalá que a partir de esta nueva intervención que me han precedido y con mis apuntes, porque he tomado apuntes de las dos exposiciones, tanto de Cuesta como de Vega, podamos generar debate, porque la idea no es que nos tengamos todos esta noche de acuerdo y sintamos que hemos cubierto con el tema, sino que queda mucha tela todavía de cortar. Voy a empezar señalando que tenemos que pararnos un momento, detenernos para preguntarnos, bueno, qué es lo que nosotros estamos hablando esta noche, que es la gestión del territorio. O sea, nosotros tendremos claro realmente qué es lo que es la gestión del territorio, tomando en consideración que que hay diferenciaciones entre los países, y dentro de los propios países tenemos diferenciaciones, contextos diferentes, inclusive. Comprendemos lo que estamos inmersos en este tipo de trabajo, cuál es realmente la importancia de desarrollar la gestión del territorio. Yo señalaba un aspecto muy importante, lo repitió muchas veces, la necesidad de articulación de eso que llamamos territorio. Y para que tengan una idea de las magnitudes, porque me interesa que los que estemos presentes en esta noche tengamos alguna idea de qué es lo que estamos conversando. La República de Panamá es tan grande como el del departamento del Putumayo, donde nos encontramos Mocoa, que es objeto de la investigación. O sea, estamos hablando de un territorio de un país cuyo territorio es apenas de 75.575 kilómetros cuadrados, incluyendo su parte insular, que hay muchas partes insulares en nuestro istmo. Pero lo importante es que Andrés nos señalaba con bastante vehemencia que uno de los propósitos fundamentales de lo que estamos realizando en esta investigación es precisamente develar aquello que conocemos como la articulación del territorio. En realidad hemos seleccionado en la investigación 8 lugares. Son 4 de Colombia, que el amigo Andrés señaló, y son 4 de Panamá. En el caso nuestro, estamos refiriéndonos a 2 localidades, 2 asentamientos, que están ubicados en una provincia que se conoce como provincia de Los Santos, que es en el centro sur del país. Y 2 están localizadas en la parte central del país, en otra provincia, por supuesto pequeña, en la que estamos también realizando esta investigación. Cuando nos estamos refiriendo entonces a esa gestión del territorio, también tendríamos que preguntarnos si en nuestros esfuerzos hemos realmente caracterizado aquello que llamamos desigualdad y dependencia.
si realmente hemos resuelto o está todavía pendiente la atención de esa resignificación de lo rural. Sabe que ambos países estamos alcanzando altos niveles de urbanización, que se prevé que para el 2030 tengamos, en el caso panameño, hasta un 80% de población urbana, no así Colombia, que es un territorio por supuesto muchísimo más grande que Panamá, pero tendríamos que preguntarnos si en efecto estamos atendiendo a esa dicotomía que hay entre lo urbano y lo rural. He sido testigo de los esfuerzos que la Mesa Gran Colombia ha realizado para el tema de la resignificación de lo rural. Y de hecho, una de sus componentes más importantes es la construcción social del hábitat. Con el tema de los acuerdos de paz en la República Colombiana, por supuesto que los colombianos han descubierto que hay una buena parte de ese amplio territorio que aún está por atender. Entonces, un aspecto que también tenemos que atender y que se refleja en los estándares que nos ha presentado Cuesta y que nos ha presentado el CEDIC, está relacionado con esas diferenciaciones que hay entre lo urbano y lo que hay entre lo rural. En esos rurales que son objeto de estudios. El amigo Cuesta nos presenta una serie de conclusiones muy interesantes y muy importantes. También el mismo reflejo en nuestra realidad panameña. Es que no podemos seguir atendiendo los temas de nuestros asentamientos, en particular sobre los asentamientos informales, si mantenemos prácticas aisladas, si mantenemos lo que llamamos prácticas coyunturales, no porque lo coyuntural sea malo, sino por el tipo de fórmula coyuntural que aplicamos en la atención de esos asentamientos informales. Y por esas soluciones que nos llamó mucho la atención, que titula mi amigo Cuestas como prácticas remediales. Yo creo que no hay que ahondar mucho con aquello de que es una práctica remedial. También en esas conclusiones del colega Cuesta, nuestra preocupación por lo que llamó el aislamiento territorial. En Colombia, por supuesto, que es muchísimo más grave que en Panamá por la amplitud de su territorio, pero aún Panamá, caso tamaño, también existen aislamientos territoriales. De la escala que nos corresponde con el país. Algo muy importante que mencionó el amigo Cuesta en su intervención es que es muy importante el reconocimiento de las cosmovisiones. En el caso de Panamá, y se señaló que políticamente la revisión política administrativa está compuesta de provincias y está compuesta de territorios comarcales. A los efectos, las provincias vendrían siendo como los departamentos en Colombia. En Panamá tenemos 10 provincias y 5 comarcas. Comarcas que son mucho más grandes que algunas provincias. Y eso es un aspecto muy importante. Porque ahí se ha dado un reconocimiento del derecho que tienen, y aquí cambiamos un concepto. El concepto de indígena, lo que hemos cambiado, hemos empezado a utilizar el concepto de los pueblos originarios. Ya no hablamos de la población indígena, sino de los pueblos originarios. Nada más se han dado un reconocimiento a 5 de esas poblaciones originarias. 2 de ellas limítrofes con la hermana República de Colombia, que es la población en Veragua, y la población guirandara, que son los chipchas que recorrieron hacia el oeste y se establecieron en el territorio panameño.
Entonces, dentro de ese reconocimiento, se está aceptando, por lo menos desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista formal, más no efectivo, esas cosmovisiones. Y eso es importante, que se respete la forma de entender su universo de esos pueblos originarios. Y aquí quiero incorporar algo. Nosotros estamos en un ambiente básicamente de arquitectos, de planificadores, de urbanismo. Lo importante es que lo que estamos refiriendo no solamente nos corresponde a nosotros, sino que también existen otras disciplinas que pueden también ayudar a que respetemos esas cosmovisiones, que respetemos a esas poblaciones. Tengo que rápidamente colocarle aquí bueno, el cable para utilizar la computadora. Entonces, en esa misma orden de ideas, el amigo Andrés nos habló sobre un aspecto muy importante, el tema del debilitamiento organizativo que encontramos en nuestros asentamientos. Miren que no me atrevo a señalar el concepto de comunidades, porque también tenemos que empezar a reflexionar si realmente en aquellos escenarios donde estamos interviniendo son realmente comunidades, unidades. Y lo que menos vamos a encontrar en esas comunidades es precisamente un fortalecimiento organizativo. En el caso, por ejemplo, de Los Santos, que fue la exposición de la colega Isabel Vega, una de las provincias con el menor índice de capital social. O sea, la gente no se organiza. Dentro del país, dentro del pequeño país, hay muy poca capacidad organizativa de la población. Y ello contrasta con un llamado que inclusive nuestra colega, nuestra amiga, que plantea al final de su exposición, que es el tema de fortalecer el tema de la participación ciudadana. ¿Cómo puede fortalecer la participación ciudadana si tienes un bajo perfil en materia de capital social? Eso es un tema que no lo tienen, y seguro que lo mismo ocurrirá en Colombia, en las poblaciones originarias de Colombia y de Panamá, que son muy altas, tienen una capacidad organizativa muy alta. La defensa precisamente de la propiedad colectiva de la tierra es una muestra categórica de esa capacidad organizativa de esas poblaciones originarias. De allí que de ese orden de ideas, nuestro amigo Cuestas nos plantea el tema de los valores emergentes. Claro que tenemos que reconocer esos valores emergentes. No tenemos el menú, la agenda, el listado de soluciones. Y por ello es muy importante este concepto que maneja nuestro colega Cuestas, que es el tema de los valores emergentes. Caramba, hay una sabiduría popular acumulada que ha sido producto de errores y aciertos, pero que si rescatamos esos aciertos, más resiliencia no hemos podido encontrar desde el punto de vista histórico que nuestras poblaciones, tanto colombianas como panameñas, que han vivido la desigualdad, que han vivido prácticamente a costa de sus propios esfuerzos, porque nuestros gobiernos se han caracterizado precisamente por la desatención de las cosas que a todos constitucionalmente, tanto en Colombia como en Panamá, tenemos derecho, y que también se aplica a otras latitudes, independientemente de que estén consignadas o no estén consignadas en una constitución. Por ello que finalmente nos alegra escuchar, y yo soy parte de esa investigación, pero Andrés nos ha dado un adelanto sobre el tema de conformar grupos de veeduría, de fortalecer e impulsar los procesos organizativos emergentes, de promover, que es muy importante,
promover planes parciales emergentes y resilientes. Claro, porque en ocasiones nos planteamos unos proyectazos grandes, pero que no tienen metodológicamente un componente que se llama sentido común. Empezar por algo simple y sencillo, para que después pueda derramar o pueda replicarse o pueda ser objeto de examen o de monitoreo para después hacer los ajustes necesarios para poder seguir desarrollando otros proyectos. Algunos le llaman eso plan piloto, a mí no me gusta ese nombre. Pero sí que debo empezar de poco a mucho, porque nunca hemos tenido en estas comunidades prácticamente nada. Retirarnos un poco de aquello que se menciona sobre las normas. Si hay algo que, por ejemplo, en Panamá tenemos, es un cuerpo normativo en esa pirámide de Kelsen, que de acuerdo internacional a los que estamos ambos países suscritos, que dan, por ejemplo, la aceptación de los objetivos de desarrollo sostenible, de la cual no voy a mencionar más nada, pero que ambos países estamos comprometidos en esos 17 objetivos, siendo el número 11 el de ciudades y comunidades sostenibles. Lo que son programas densos que se han planteado en otros gobiernos y que han firmado todos en conjunto, pero que no recogen las aspiraciones desde la base, que eso es una de las debilidades de esos objetivos de desarrollo sostenible, que no nace desde la base. Y posteriormente, la Carta Urbana que se ratifica en el encuentro de Hábitat 3 en Quito, que recoge gran parte de esas aspiraciones del objetivo número 11, pero que tampoco le hemos dado, digamos, algún nivel de atención, porque también son posiciones estatales gubernamentales y muy poco de la participación de la base. Dentro de esa base, algo mencionó la colega Vega, está el tema del papel de la academia, el papel de los gremios, en este caso de la que estamos nosotros vinculados y asociados, que es el gremio de los profesionales de la arquitectura, la ingeniería, el urbanismo, la planificación urbana, pero que también entran sociólogos, geógrafos, geodestas, en fin, de trabajadores sociales y otra serie de disciplinas en derecho. Porque gran parte de lo que abordamos está vinculado al tema tierra. Entonces, es muy importante que esa participación, esos protagonistas, esos actores que llamó ICEDI, reasuman un papel en este tema que nos tiene esta noche aquí trabajando, que es el tema de la gestión del territorio, que no puede ser abordada única y exclusivamente desde los enfoques específicos de esa disciplina. Por eso hemos incorporado en nuestro lenguaje académico el tema de la transdisciplinaridad. Ya no es inter ni multi, es transdisciplinaridad. Y por ello, lo que hemos estado aquí conversando esta noche, también en su momento tendremos que compartirlo con otras disciplinas para tener realmente eso que llamamos enfoques holísticos. Es decir, tener una visión más amplia, más genérica y más fundamentada de aquello que nos interesa a nosotros abordar. Yo creo que este tema de identificar a priori, como señaló Cuesta, las amenazas es precisamente una responsabilidad que esta noche todos estamos asumiendo. El hecho de sentarnos aquí a conversar ya es una muestra de que en efecto estamos partiendo por delante y estamos viendo cuáles pueden ser los efectos de no atender estas comunidades, llámese Pozo del Obispo, o llámese Villarrosa, o llámese Paraíso, o llámese Nueva Betania. Lo importante es que hemos seleccionado 8 asentamientos
esos asentamientos son una tarea que nos hemos propuesto un grupo de profesionales tanto de Panamá como de Colombia. Quiero referirme finalmente a que cualquier acción, cualquier postura que tomemos sobre el tema de la gestión del territorio tiene que finalmente concluir en aquello que llamamos un plan de ordenamiento territorial. En el caso panameño, tenemos 81 distritos, o sea, 81 municipalidades, de las cuales, si acaso tenemos 10 municipios con planes de ordenamiento territorial, le estaría, creo que exagerando. Por ejemplo, la región en la que nos encontramos, compuesta por 2 provincias, la de Los Santos, que es la segunda de las comunidades que abordé en la colega Vega, y Herrera, es la que recibimos nosotros, la más pequeña de las provincias de Panamá. Hay 14 distritos y solamente hay un municipio con un plan de ordenamiento territorial en ejercicio, que es el distrito cabecera de la provincia de Los Santos, la más al sur del país. Por lo tanto, ¿por qué razón no existen esos planes de ordenamiento territorial? Ciertamente explicaba en otro evento que participé en la Gran Colombia que Panamá se incorpora a este asunto muy tarde, para el 2006. Sin embargo, a estas alturas aún nos restan que el 75% y 80% de nuestros distritos no cuentan con planes de ordenamiento territorial. Te agradezco que nos hayan prestado atención. Hemos querido hacer un esfuerzo. No hemos mencionado mucho de la exposición de la colega Vega, porque es la que dominamos. Vivimos aquí en Panamá y por lo tanto no vamos a hacer mayor énfasis en eso, a menos que dentro del público y los colegas que participan esta noche deseen que abordemos algunos de los aspectos que ya lo hizo de manera tan latina la colega Vega. Muchas gracias, colegas. Gracias, Tomás, por la presentación. Muy interesante la reflexión que acabas de dar. Bueno, ahora bien, yo pensaría que dentro de lo que acabamos de ver de cada una de las presentaciones por parte de ustedes, surgen una serie de inquietudes que a mi parecer son como relevantes en estos temas de los asentamientos informales, del ordenamiento territorial, del desarrollo ambiental, de las cuencas hidrográficas, en fin. Y me gustaría como empezar a preguntarles a ustedes desde sus facetas y desde sus investigaciones, si falta gobernanza preventiva para poder minimizar esos impactos de riesgo, amenazas y vulnerabilidades que estos territorios, por la falta de gestión del gobierno y del control de este tipo de asentamientos, puedan generar un impacto en esos procesos de cambio climático en estos municipios que, si bien están, y en la gran mayoría en Colombia y también creo que en Panamá, con un recurso hídrico bastante fuerte, donde sabemos que el recurso existe y no se va a retirar de ahí, sino, digamos que si faltaría por parte de los estamentos gubernamentales poder entrar en ese tema de la gobernanza preventiva que minimice esos impactos, porque como en la exposición del profesor Andrés veíamos que los costos de volver a reconstruir los municipios sabiendo que esto existía, pues son muy altos y esos valores podían ser invertidos en otros procesos. No sé ustedes qué opinan sobre esta inquietud que se genera. Vamos a la oportunidad, Andrés. Después yo colaboro allí. A ver si te entendí, Edgar. Tú hablabas de la inversión que se hace en los asentamientos o en el municipio, en el casco urbano, ¿sí? Que es muy alto y que se pudieron haber previsto, ¿sí?
cómo podemos, ¿sí?, revertir o prever esa situación. Yo te comento lo siguiente. Las ciudades, desde que empiezan a plantear, inclusive en los mismos planes de ordenamiento territorial, ¿sí?, tienen en los estudios técnicos, diagnostican una serie de situaciones que se presentan y que esa situación que se presenta, inclusive hoy en día, en el caso de Colombia, nos obligan a armar los famosos MOT, los modelos de ordenamiento territorial. Y ahí se especifica, ¿sí?, cuáles serían las alternativas para aprovechar esos recursos y los recursos naturales y para hacerle frente en el futuro a situaciones adversas. Eso muchas veces lo encontramos escrito, ¿sí?, y ya está estudiado y requete estudiado. Pero como dice del dicho al hecho, hay mucho trecho, ¿sí? Muchas veces está escrito, pero ahora, ¿cómo gestionamos para que no sucedan cosas como lo que estamos viendo y que realmente haya una preparación frente a esa situación que posiblemente se ve venir? Inclusive, yo en el caso de Mocoa particularmente, hay distintas propuestas de cómo se debe enfrentar el municipio ante las distintas situaciones de todo tipo, de ambientales, económicas, socioculturales, etcétera, etcétera. Inclusive están las propuestas, ¿sí? Pero ¿cómo hacemos para que todo esto realmente se logre y que se concrete? Yo propongo de que, y no solamente lo digo yo, sino que también se ha dicho ya en los distintos escenarios, el papel importante que juega la comunidad. Y eso es un papel imprescindible ante cualquier tipo de decisión. Si estamos o está la comunidad presente en la toma de decisiones, ¿sí?, no solamente la citan para decirles de que firme el acta para mostrar de que participó la comunidad, sino que hay todo un proceso participativo que va desde el comienzo hasta haber elaborado las obras. Lo que pasa es de que toda esta cantidad de cosas, como tú decías, lo que está escrito muchas veces pasa a ciertas instituciones para que gestionen y para que lleven a la realidad el proyecto. Ahí está el problema. Ahí ya no participa la comunidad, ¿sí? Y como no participa la comunidad, empiezan a verse toda esa cantidad de desfases, toda esa cantidad de situaciones que ni siquiera se ha previsto, ¿sí? Entonces yo creo de que inclusive nuestra constitución en Colombia, nuestra constitución tiene una cantidad de reglamentos sobre la participación ciudadana, ¿sí? Ahí está todo de cómo se debe participar, pero una cosa es lo que está escrito y otra cosa es la realidad. Otra cosa, como decía Tomás, cuál es el capital humano que hay en cada asentamiento o en cada ciudad. Eso es importante y con base en ello entonces se podría prever, como decía Edgar, algunas situaciones inesperadas que se presentan en estas ciudades o en estos municipios o en estos asentamientos. Eso sería lo que yo podía comentar. No sé si Tomás quiera completar algo. Sí, quiero señalar al amigo Eduardo lo siguiente. Yo tengo la responsabilidad de... El último curso de urbanismo se conoce como gestión urbana, en el plan de estudio nuestro. Se va en el segundo semestre del 5º año. Y una precisamente de las preguntas que deben resolver mis estudiantes para diciembre es la pregunta que usted me hace, amigo Edgar Eduardo. Así que los chinos deben estar felices porque ya les voy a dar parte de la respuesta que ellos tienen que tener para diciembre. Y ese tema sobre la gobernanza. Si precisamente es uno de los conceptos que a nuestro juicio, o uno de los temas, uno de los asuntos que tenemos que abordar con un poquito más de detenimiento. Vean, Panamá está cumpliendo sus 200 años de independencia de España. Y el llamado que ha hecho el Estado panameño a través de su gobierno tiene una consigna: cerrando brechas.
está convidando a los panameños que nos sentemos a consensuar la dirección, la orientación y el contenido del Estado panameño, para que aquello que no se ha atendido desde nuestra independencia, precisamente de nuestra hermana República de Colombia, no se han resuelto todavía, después de ciento y tantos años más. Pero ¿qué ocurre? Que precisamente, a pesar de esos llamados al diálogo, a pesar de esos llamados a esos consensos, en que la población, la sociedad civil e inclusive el mercado se sienta para que nos pongamos de acuerdo y darle esa dirección, más adelante, por caprichos o por antojo o porque sencillamente no les interesa aplicar aquello que ha sido consensuado. Es precisamente un problema de gobernanza. Para poder lograr que ello tenga aplicabilidad, uno de los protagonistas tiene que respetar ese otro aporte que la sociedad civil está realizando a través de muchas formas, sindicatos, organizaciones populares, cooperativas, lo que usted quiera pensar como sociedad civil. Pero todo interesado en que la sociedad panameña, el Estado panameño, pueda salir adelante y no vea comprometido en su futuro. Mire, estimado amigo Edgar Eduardo, Panamá es un país rico, tiene todavía una buena cobertura boscosa. Pero cuando entregamos eso que llamamos la soberanía popular a través del voto en elecciones para escoger a nuestros presidentes, nuestros gobernadores, bueno, perdón, a los alcaldes o representantes de los corregimientos, soberanía pareciera que fuera una patente de corso. Mire que digo patente de corso. Patente de corso es la que usaban los piratas, pues, los corsarios. Y Panamá, a través de esas representaciones de esos gobiernos, apuesta por la minería a cielo abierto. Es decir, atentando con un aspecto que lo ha abordado varias veces aquí el amigo Andrés esta noche, que es el tema de, usted sabe lo que la minería abierta produce: deterioro ambiental. A pesar de que una inmensa mayoría de panameños nos oponemos a ese tipo de, como hicieron nuestros vecinos costarricenses, no a la minería. Por mucha riqueza que tenga ese cobre o tenga ese oro, no nos interesa lograr un desarrollo económico, porque ese es el papel de la gobernanza. Permitir que todos los panameños somos dueños de este territorio, somos parte de este territorio y por lo menos nos tienen que hacer un poquito de caso. Yo creo que el tema que usted apunta, Panamá como Colombia es un país rico en recursos hídricos, lo más importante de América Central. Tenemos importantes cuencas hidrográficas y creo que la mejor muestra es que nosotros lanzamos 80 millones de galones al mar cada vez que pasa un barco. No hay más explicación de la riqueza hídrica que tiene este país. Por cada barco que pasan 75 barcos por día. Calcule la cantidad de millones de metros cúbicos que lanzamos de agua dulce al mar. No hay mayor riqueza que esa. Aquí llueve porque tiene que llover, porque si no, no pasa ningún barco. Sin embargo, hay una vocación de espaldas del Estado panameño a esa administración del territorio desde la perspectiva ambiental y fundamentalmente desde la perspectiva de la administración de las cuencas hidrográficas, porque esa es la solución del tema de la sostenibilidad que tanto pregonamos nosotros. No sé si eso ayuda a responder a la pregunta que usted nos realizó. Sí, claramente, digamos que todos estos temas de gobernanza y estos procesos de ordenamiento territorial, y aún más pienso que estamos muy bajos en el tema de administración, de planificación de cuencas y territorios hídricos que permitan integrar ese concepto físico de la ciudad en todo ese entorno ambiental que pueda llevar a un desarrollo pues común, acuerdo entre la sociedad y el Estado. Pero bueno, ahora bien, si esa interrogante dentro de ese proceso de la gestión urbana, el desarrollo urbano, estos asentamientos informales, y viendo que Latinoamérica tiene una tasa de pobreza bastante alta, creo que ONU dice que 1 de cada 3 habitantes en Latinoamérica
está dentro de la tasa de pobreza baja. Esa economía social que no ha podido ser superada por ninguno de políticas públicas está afectando el aumento de esos asentamientos informales en nuestro país, en Panamá y en Latinoamérica, y cómo se puede revertir. Si el proceso económico no crece, los asentamientos informales van a seguir creciendo. ¿Cómo se podría revertir esos procesos para que dentro del desarrollo del ordenamiento pueda ser algo equitativo? Yo te comento lo siguiente, perdona que me tome la palabra. Los asentamientos informales, algunos plantean que son necesarios, y más en estas ciudades duales donde uno depende del otro y el otro también depende de él. Las dinámicas económicas dependen también de esas personas que viven en esos asentamientos informales. Hay una dependencia de los asentamientos informales, de esa comunidad que vive en esos asentamientos informales. ¿Sí? Ese es un aspecto. El otro aspecto que también quiero mencionar tiene que ver con, en la medida que haya una mayor autonomía por parte de las comunidades de estos asentamientos informales y que se genere una dinámica de transformación, ¿sí? Y que tanto se promueve la innovación, ¿sí? Esto hace parte de los procesos de autodesarrollo y autogestión que se genera dentro de estos asentamientos informales. Por tanto, en la medida que nosotros, que estas comunidades empiecen a descubrir su propio capital humano, digamos así, y sus capacidades, posiblemente se podrían proyectar hacia sus contextos inmediatos y así sucesivamente en relación con otros asentamientos. Esto hay distintas maneras y hay que construirlo con ellos, porque muchas veces llegamos nosotros, y digo nosotros en términos de institucional, en forma general, a dar soluciones a las comunidades cuando las soluciones tienen que nacer de las mismas comunidades. Entonces, la respuesta de cómo resolver y cómo dinamizar y cómo mejorar las condiciones de estos asentamientos informales nace de las mismas comunidades, nace de su propio interior. Por ello, hay el planteamiento que se dice, no se puede hablar de desarrollo de las comunidades, ¿sí? Porque entonces ya estaríamos pensando y creemos que desarrollo de las comunidades es lo mismo que desarrollar una ciudad, un barrio formal. La informalidad tiene sus propias dinámicas, tiene sus propios valores, por tanto hay que reconocer sus valores y a partir de allí potenciar, proyectar. Entonces, si el gobierno local quiere contribuir, quiere dinamizar, quiere inclusive generar ingresos, porque resulta que muchas veces nosotros, inclusive el gobierno local, uno de los problemas que tiene es eso. Tenemos tantos asentamientos informales y lo tenemos que mantener. No, señor, ellos también producen. En la medida que nosotros organicemos la producción, eso va a significar de que posiblemente hay una mayor vinculación de estos asentamientos y estas comunidades en los procesos productivos. Ahí estaría lo que está de boga ahorita, que es el urbanismo comunitario, el urbanismo social que se está el urbanismo emergente, ¿sí? Que Correcto. nace de las condiciones del lugar, de las condiciones emergentes del lugar. Y no tenemos que hacer borrón y cuenta nueva como se ha venido haciendo, sino con base en esas manifestaciones emergentes, podemos nosotros rediseñar, proyectar, organizar y plantear un ordenamiento territorial distinto en los asentamientos informales que los formales. Así como decíamos ahorita, los indígenas ya por la Corte Suprema está planteando la necesidad de que ellos deben organizar sus propios planes de ordenamiento territorial indígenas, ¿sí? Igual los asentamientos informales tienen que plantear sus propios planes de ordenamientos territoriales de los asentamientos informales, pero con base en sus propias herramientas, con base en su propia dinámica, con base en su propia proyección. No podemos proyectar un asentamiento informal pensando en cómo debe ser el asentamiento informal con base en las miradas formales. En el general. Sí. Amigo Edgar, Eduardo, un par de minutitos. Dale, no he entendido, tendría que revisar mi base cultural, pero creo que los egipcios inventaron el maquillaje
o algo por ahí lo desarrollaron, ¿verdad? Y precisamente si hay algo que nuestros gobiernos en nuestros respectivos países latinoamericanos hemos hecho es maquillar las estadísticas. A pesar de que tenemos instituciones muy formales y muy serias, como puede ser la CEPAL, lo que usted señala de esa tercera parte de la población latinoamericana, esos 400, 450, 500 millones de latinoamericanos que viven en la pobreza, realmente añade un poquito más, porque en realidad debe ser un poco más, porque esa estadística en nuestro Instituto de Estadística y Censo de nuestros respectivos países, ahora la cosa es que la COVID no nos permitió hacer los censos. Eso nos ha ayudado un poquito a dar cifras, pero en el fondo sabemos que todos los países han parado los censos porque dicen que la COVID no les ha hecho millones de cosas, pero eso no lo pueden hacer porque saben que ellos van a develar verdades que no quieren que salgan a la luz pública, como es el tema de la informalidad. El tema de la informalidad de nuestra población que ha quedado desempleada ha aumentado, y por supuesto ese caldo de cultivo para que esas personas que no tienen dónde tener un salario, un ingreso, una remuneración de lo que realizan para poder llevar por lo menos el sustento diario de su familia individualmente, tendrán que buscar dónde cobijarse, y no precisamente a través de los programas, ni siquiera los programas de vivienda social que tenemos todos nuestros países. Eso es porque mientras Colombia, Brasil y Panamá tienen el gran honor, al mérito de que somos los países más desiguales en la distribución de nuestra riqueza. Eso lo compartimos los colombianos, los panameños y los brasileños entre los 5, como nosotros 3. Precisamente, mientras la gente no tenga las posibilidades, que no nos merecemos eso, porque lo que se genera en nuestros países es riqueza. Se genera mucha riqueza. El problema es que esa riqueza no derrama en la población panameña. Yo sé que no es el único factor para la informalidad, ni es el determinante, pero sí es uno de los más importantes. Por lo tanto, podemos frenar, podemos mitigar el aumento de esa informalidad, de esos asentamientos informales, si le tenemos a las personas por lo menos una capacidad que le permita, aunque sea, subsistir en los barrios de inquilinato, por lo menos un cuartito. Ese es mi punto de vista. Por lo demás, claro, en el caso colombiano ha habido otros factores, como el tema político, militar que han tenido ustedes históricamente en los últimos 60, 75 años, y que ha procurado el desplazamiento de fuertes de población. Ese no es el caso de Panamá. O situaciones de alguna riada, algún deslave, alguna montaña que ha permitido a la gente trasladarse rápidamente a otro lugar. Pero en el caso de Panamá, esas cosas no han ocurrido. Y se dan por situaciones, efectivamente, por los altos niveles de pobreza. Vale, muy bien, muy importantes todas estas apreciaciones que acabamos de observar. Bueno, a todos y a todas, hemos llegado al final de este evento. Agradecemos desde la universidad su participación, el haber estado atentos a estas dinámicas, a los ponentes por permitirnos ver y escuchar sus investigaciones y sus posturas a través del tema de los asentamientos informales. Muchísimas gracias, les deseo una feliz noche o tarde a todos, a los ponentes muchas gracias por su participación y estaremos atentos a los nuevos eventos que la universidad estará desarrollando. Una feliz noche a todos, muy buena tarde. Panamá, feliz noche, está caliente todavía, amigo Edgar. Uy, sí, delicioso. Chao a todos. 27 grados centígrados. Muchas gracias a todos por su atención. Hasta pronto, Andrés. Ok, hasta luego, Edgar, hasta luego. No, Juan, gracias por tu apoyo. Juan Carlos. Y al público del YouTube. Bueno, y al público en general. Muchísimas gracias por la atención prestada. Bien. Que tengan un feliz descanso.